tema que hoy vamos a tratar no es sencillo. Es un tema que debe ser visto con seriedad, pues representa un problema del que muchas veces no somos conscientes o simplemente ignoramos, porque no nos afecta directamente. Sin embargo, la violencia de género es en gran medida una situación de la que todos debemos estar informados para saber cómo actuar ante ella y contra ella. Ahora bien, la violencia de género se define como la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo. Incluye tantos malos tratos de la pareja como agresiones físicas o sexuales extraños, mutilación genital, infanticidios, feminicidios. Una vez que tenemos nuestro concepto definido, reconoceremos cuáles son los tipos de violencia de género que existen. Podemos encontrarlos categorizados de la siguiente manera. La violencia física puede ser fácilmente identificada, ya que deja huellas externas, referente a empujones, mordiscos, patadas, puñetazos con algún objeto o arma. Es la más común desde el punto de vista de la víctima. Social y jurídicamente, se asocia con la violencia psicológica. Las cifras que registró el Secretariado Ejecutivo advierten que en el primer cuatrimestre del 2019 murieron 1.199 víctimas consecuencia de la violencia, es decir, cada 2 horas y media, en promedio, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, una estadística que no disminuye a pesar de la gran movilización social. La violencia psicológica es una forma de maltrato que se manifiesta con gritos, insultos, amenazas, prohibiciones, intimidación, celos patológicos y humillaciones. Todo esto incrementando el control y la dominación del agresor sobre la víctima. Pareces una... ¿Cómo voy a parecer? Cámbiate. Y apúrate que ya es bien tarde. La violencia económica, donde el agresor hace todo lo posible por controlar el acceso de la víctima al dinero, o bien haciéndolo trabajar en exceso y obligándole a entregar sus ingresos, los cuales son exclusivamente usados por el agresor. De acuerdo con los resultados del segundo informe del Observatorio de Trabajo Digno de la organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza, las cifras presentadas en el informe revelan que el ingreso promedio mensual por una jornada de tiempo completo para un hombre es de 5.825 pesos, mientras para las mujeres es apenas de 5.029 pesos, una diferencia entre uno y el otro del 16%. Eso significa, para que las mujeres puedan igualar el salario de los hombres, tienen que trabajar 5 días más. De igual forma, nos encontramos con la violencia social. Se refiere al momento en que el agresor limita los contactos sociales o familiares, aislando a la mujer de su entorno. Por último, la violencia sexual, que presenta presiones físicas. Se pretende imponer una relación sexual por medio de intimidación o indefensión. En el caso del delito de abuso sexual, se tiene en las Procuradurías de los Estados de la República un registro de 1.569 casos. De estos, 289 fueron denunciados en la Ciudad de México, 215 en el estado de Jalisco, 170 en el estado de México, 87 en el estado de Chihuahua, 86 en Baja California, 68 en el estado de Guanajuato, 65 en el estado de Hidalgo y 60 casos en el estado de Nuevo León. Como ahora ya conocemos un poco más acerca de las diversas violencias que se pueden ejercer, hablemos un poco sobre las consecuencias psicológicas que atrae estar en el papel de la víctima. Marie-France Irigoyen diferencia entre 2 fases las consecuencias, las que se producen en la fase de dominio y a largo plazo. En la fase de dominio, la mujer está confusa y desorientada, llegando a renunciar a su propia identidad y atribuyendo al agresor aspectos positivos que le ayudan a negar la realidad.
se encuentran agotadas por la falta de sentido que el agresor impone en su vida, sin poder comprender lo que sucede, lo solo y aislado de su entorno familiar y social y en constante tensión ante cualquier respuesta agresiva de su pareja. Posteriormente se habla de las consecuencias a largo plazo, refiriéndonos a las etapas por las que pasan las víctimas a partir del momento en que se dan cuenta del tipo de relación en la que están inmersas. Durante esta fase, las mujeres pasan un choque inicial, en el que se sienten heridas, estafadas y avergonzadas, además de encontrarse apáticas, cansadas y sin interés por nada. Dentro del país existen muchos casos que pueden ejemplificar nuestro tema. Para este momento queremos hacer mención de 2 casos particulares que recientemente circularon por noticieros y redes sociales, casos que sucedieron en la Ciudad de México. La policía, con policías capitalinos. Hoy, un policía de la Ciudad de México fue detenido acusado de violación por una menor de 16 años de edad en el Museo Archivo de la Fotografía. La víctima realizaba su servicio social en ese lugar y fue ella quien informó que los hechos ocurrieron al finalizar una proyección en una de las salas del recinto que se encuentra en el centro histórico. Se acercó al policía para darle una bolsa con frituras y en ese momento y bajo engaños, el oficial se la llevó a la zona de lockers donde acusó sexualmente de la joven. Tras la agresión, la menor acudió a la estación del metro Zócalo a pedir ayuda. El elemento de la Policía Bancaria Industrial encargado de la seguridad y vigilancia dentro del museo fue trasladado ante la autoridad ministerial, donde aceptó haber tenido relaciones sexuales con la menor de edad. En la Ciudad de México, una menor de 17 años denunció haber sido víctima de violación por parte de policías preventivos. Esto en Azcapotzalco. Los hechos ocurrieron el viernes cuando la víctima acudió con sus amigos a una fiesta en una casa en la colonia petrolera, donde permaneció hasta casi las 2 de la madrugada del sábado. Al salir abordó un Uber para ir a su casa, pero la unidad la dejó 2 cuadras antes, por lo que tuvo que caminar. En el trayecto fue interceptada por una patrulla con la nueva cromática verde con blanco, donde iban 4 policías. Según la versión de la afectada, uno de los agentes la introdujo a la fuerza a la unidad y fue violada. En la denuncia, la menor aportó las características físicas de sus agresores. La procuradora Ernestina Godoy informó que los 4 uniformados ya están ubicados y bajo resguardo de la corporación, pues falta que sean identificados plenamente por la víctima y se les impute el delito de violación agravada. Puede que eso suene como algo ajeno a la realidad, en nuestra realidad específicamente, aun cuando aparezca en las noticias, radios y otros medios de comunicación, es una situación social a la que se debe dar prioridad, pues no se pueden permitir más víctimas de esta violencia. Para finalizar, cabe mencionar que no todas las víctimas son conscientes de que sufren violencia de género, por lo que hay que identificar las señales que hemos estado viendo y denunciar a las autoridades correspondientes. El número de emergencia, como lo saben, es el 911. Por favor, no tengas miedo, no estás sola. Las autoridades correspondientes pueden ayudarte, solo acude a ellas.